¿Qué es un trauma? ¿Y cómo se forma un trauma? Trauma es una situación emocional y psicológica que en algún momento, ante alguna eventualidad, ante algún hecho, especialmente en la niñez, alguna cosa fuerte, ¿cierto? Pero vamos a tomar el ejemplo de un trauma causado por una violación. Una violación. Vamos a imaginarnos a una niña que tiene, vamos a decir, 7, 10 años de vida, y alguien la toma por la fuerza y va y la viola. En el momento de la violación, todo lo que tiene que ver con el sistema emocional de la persona, todo lo que tiene que ver con su cerebro, ella empieza inconscientemente a captar todo lo que hay en su alrededor desde el momento que es sometida. Y puede ser llevada a un lugar, puede ser oscuro, y el cerebro empieza a atraer, a incorporar a su ser lo que tiene que ver con colores, con olores, con cosas, con sonidos, con palabras. Todo ello el cerebro lo va asociando ante lo que está sucediendo, y sin que ella, la persona lo sepa, lo va incorporando a su cerebro. Y lo va a llevar, y esa situación de violación, todo el acontecimiento, su cerebro lo toma y lo lleva adentro de sí y le da una imagen. Ustedes han visto cómo sale una radiografía, ¿cierto? Que todo se convierte en imagen. Entonces el cerebro convierte en imagen regularmente todo lo que nosotros hacemos, lo que vivimos lo convierte en imagen. Por eso ustedes, cuando tienen algún recuerdo, de alguna manera se va a reflejar en imágenes. Y cuando ustedes van, por ejemplo, a que le saquen unas radiografías, todos sus huesos, todo aparece en imagen y se le puede dar imagen a todo. Así que entonces el cerebro le da imagen a todo el acontecimiento. Y como el asunto es doloroso y la persona le queda difícil elaborar ese trauma, que no lo entiende, no sabe por qué pasó, todo ese tipo de cosas, toda esa reducción la convierte en una imagen supremamente dolorosa. Pero de una manera protectora, el cerebro toma la imagen que creó a través del acto que se sucedió allí y lo vuelve pedacitos. El cerebro vuelve pedazos esas imágenes y las riega por todo su ser. Por eso las personas en algún momento que en el futuro llegan a tener algún evento pequeño relacionado, algo de lo que suceda allí, de lo que sucedió en esa experiencia en algún otro momento, puede ser un olor, puede ser un color, puede ser una voz, puede ser alguna pequeña cosa que estaba presente en el lugar del acontecimiento de la violación. La persona en el futuro, siempre que haya algo que pertenezca a esa imagen, inmediatamente la persona revive, trae al presente todo ese acontecimiento y de alguna manera la persona recupera eso y reacciona emocionalmente. Reacciona con el miedo, reacciona con todos los sentimientos que ella pudo sentir allí ante una situación similar. Ella recupera esa información y manifiesta un sistema emocional fuerte, y a eso es lo que se le llama trauma. ¿Qué es un trauma? Un acontecimiento allá. Hay diversidad de traumas, sucesos que nos traumatizan. Cuando hay golpes, cuando hay violencia, todo ese tipo de cosas. En alguna ocasión, para mencionarles otro caso, en Colombia, en Cúcuta, una vez fui a tratar a visitar una iglesia, y tuve que tratar a una persona que estuvo presente en un atentado que hicieron en una carretera de Cúcuta a un pueblo, y iba un grupo de ejército, una cantidad de carros llenos de ejército, y de camino en la carretera pusieron algunos explosivos, y cuando pasaron volaron esos carros por todos lados y todos los soldados volaron en pedazos. Algunos de ellos quedaron vueltos trizas, pero como 2 o 3 quedaron vivos, y entre esos vueltos pedazos, pero quedaron vivos. Y tuve la ocasión de tener que tratar a esa persona. Y sabe lo que ese hombre, cómo había quedado. Todo eso que había sucedido lo sacó de sí. Él estaba prácticamente loco, porque eso que sucedió allá le causó ¿qué? Un trauma.
¿A qué se llama trauma? Todo el efecto emocional y psicológico que causa un evento fuerte para nuestra vida, como esos dos que les he mencionado, entonces a eso se le convierte en trauma y lo va a afectar por el resto de su vida si no hay un tratamiento especial. Por eso vamos a hablar, porque hay muchas personas que están lidiando con los traumas y que los traumas se le convierten en temores y en miedos que luego les van a afectar en todo el desarrollo de sus vidas. Y para esto quiero que nosotros tengamos en cuenta algo. Vamos a leer algo que he puesto aquí para el conocimiento de todos. Vamos a ir leyendo ahí para que hagan el ejercicio conmigo. ¿Qué estamos diciendo ahí? Por favor. ¿Qué pretendo hacer en esta charla? Háblalo para que su cerebro escuche. Su cerebro cuando lee en alta voz, su cerebro escucha y la información le va a llegar a su cerebro y va a causar unos efectos. Si fueran negativos, serían negativos. Si lo que se lee es positivo, es bueno, su cerebro va a incorporar eso y va a causar algunos efectos transformadores. Así que entonces, en estas charlas, ¿qué vamos a hacer? Pretendo hablar del miedo ¿a qué? A las pérdidas. ¿Cuál es el centro allí? ¿Cuál es lo que voy a tratar allí? ¿El miedo a qué? El miedo ¿a qué? A las pérdidas. El miedo a las pérdidas. Y a ver qué es lo que causa eso. Lo que lo causa y lo que esto puede causar en la estructura emocional de las personas que lo padecen. ¿Qué es lo que puede suceder en las personas que padecen un trauma y el temor al miedo? El miedo que puede causar. Entonces vamos a ponerle palabra de Dios a esta enseñanza. Oiga bien, vamos a ponerle palabra de Dios. Vamos a ponerle fundamento bíblico. Y voy a llevarlos a un pasaje bíblico que se encuentra en el Nuevo Testamento. Abran sus Biblias allá o ahí vamos a leerlo, si lo quieren anotar. Y vamos a leer esta cita con pleno conocimiento de lo que ella nos dice. Oiga bien lo que dice, Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 17 al 18. Y he puesto algunos subrayados con el fin de llamar la atención sobre el asunto. Y vamos a leer textualmente. Escúcheme bien, dice así la palabra. En esto se ha que... En esto se ha que perfeccionado, se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Acaso el amor es imperfecto? ¿Acaso el amor de Dios es imperfecto? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es? Y sin embargo aquí nos dice que el amor se tiene que perfeccionar. Entonces, ¿hay alguna contradicción en esto? Absolutamente no. El amor que Dios trae a nuestras vidas es perfecto, pero se tiene que perfeccionar en su colocación, en su ubicación, en su credibilidad, en la ubicación y llenura en lo que Él causa. Cuando el amor de Dios llega a un corazón y se posesiona, o lo dejamos posesionar y además lo dejamos actuar, lo dejamos obrar, ese amor causa unos efectos que va a hacer aquí, como dice la palabra, en esto ha sido ¿qué? Perfeccionado. Cuando el amor hace su tarea, causa o produce un perfeccionamiento en cada uno de nosotros, y ese perfeccionamiento es de liberación, es de sanidad, es de transformación, es libertador. Así que cuando el amor hace su tarea, entonces hay unos resultados. Y los resultados, ¿cuáles deben ser? Deben ser libertadores, liberadores. Y dice ahí, para que tengamos ¿qué? ¿Sabe cuándo aparece la confianza? ¿Qué es lo que destruye el temor? ¿El temor qué es? ¿Qué es el temor? El temor es miedo. El temor es falta de confianza. El temor es falta de fe. Es falta de creer en lo que ha dicho. Pero cuando el amor se perfecciona en nosotros, dice, ¿para qué se perfecciona el amor de Dios en nosotros? Dice, ¿para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio.
Porque una persona llena de desconfianza, ¿sabe cuál es uno de los problemas? La persona llena de desconfianza, de miedo y temor, es una persona que permanentemente se ha convertido en su propio juez y anda todos los días juzgándose a sí misma porque siente que está por debajo de lo que ella debería dar. Nunca es suficiente, nunca da lo necesario, siempre está por debajo y tiene temores a que no está satisfaciendo, no está dando, no está logrando, y es una persona que se va a juzgar y se va a poner por debajo de lo que ella cree ser. Y entonces esto la llena de muchos corajes y de conflictos. Dice la palabra que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así como Él, ¿quién es Él? El Señor Jesús. Como Él es, ¿qué dice ahí? Así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo fue el Señor Jesús aquí en la tierra? ¿Lo dominaron los temores? ¿Lo dominaron los miedos? ¿Tuvo ataques? ¿Lo atacaron? ¿Estuvo en situaciones que podían producir miedo? ¿Tuvo que enfrentarse a situaciones temerarias? Claro que sí. Pero Él no fue derrotado ni vencido ni doblegado por el miedo. Y dice la palabra que así como Él fue en el mundo, así nosotros debemos ser en el mundo. Que enfrentamos situaciones de miedo y traemos de nuestro pasado situaciones de miedo, pero que si nosotros permitimos que el amor de Dios se perfeccione en nosotros, entonces va a suceder un milagro que viene a continuación en el versículo 18 que nos dice, oiga bien, léelo, para su conocimiento y sanidad de su corazón. ¿Qué dice ahí? Léalo en alta voz. En el amor no hay temor. Cuando la persona ha sido perfeccionada, los temores que existían o que pueden estar existiendo, tienen que ser eliminados. Porque ¿qué dice la palabra? En el amor no hay temor. ¿Qué significa no hay? ¿Qué significa no hay? No hay, no existe, se agotó, se acabó, lo mataron, lo sacaron, lo eliminaron, no hay, ok. En el amor no hay temor, y vea lo que dice, sino que el perfecto, oiga bien, el perfecto amor. ¿De dónde viene el perfecto amor? ¿Quién es el perfecto amor? El amor es una persona. ¿Quién es el amor? En Dios. Jesucristo es el amor. Dios dice ahí en su mismo libro, dice, porque Dios es amor. Ok, entonces mire lo que dice la palabra del Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué dice ahí? Está en rojo, no se ve. Lo había subrayado, pero por la falta. Dice ahí en la Biblia, que ustedes pueden leer, dice, ¿qué dice? Sino que el perfecto amor, ¿qué dice? Echa fuera. ¿Qué hace el amor? ¿Echa fuera qué? El temor. O sea que cuando nosotros dejamos posesionar el amor de Dios y lo dejamos perfeccionarse, hay una acción autoritaria, determinante, liberadora. ¿Y cuál es esa acción? Quiero que usted lo subraye, ahí no se ve porque lo puse en rojo y no se ve. Pero esa acción es importantísima que usted y yo la tengamos en mente, porque ahí está el secreto de todo. Todos nosotros venimos con traumas. Y el miedo y el temor es el resultado de traumas, que luego explicaremos por qué resultan, dónde se formaron. Ya les di dos explicaciones dónde se forman los traumas. De una violación y también de una persona que salió con vida de un atentado, y ese atentado le produjo unos traumas tan fuertes que el hombre perdió los quicios. Y una niña que también fue violada y que quedó con unos traumas profundos que si no tiene una ayuda puede morir con esos traumas. Y hay muchos otros traumas que han sido hechos o causados en las personas. Entonces, ¿cuál es la acción de la palabra para las personas que han sido afectadas por el temor, por el miedo, por las vías que hayan sido? Dice la palabra que el amor echa fuera el temor. Repítalo para su vida. Dígalo fuerte. El amor echa fuera
ahora póngalo en palabras propias. Para usted, ¿cómo es la acción para usted? La suya, no al vecino. Deje al vecino quieto. Pero la acción es para usted. Y usted tiene temores. Ustedes tienen temores. Entonces, ¿cuál sería la acción personalizada que tiene que hacerse realidad en su corazón? Y leerlo de la siguiente manera. Porque el perfecto amor echa fuera mi... Dígalo, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no lo declara? El perfecto amor echa fuera mi temor. El perfecto amor echa fuera mi temor. Y lo que se echa fuera, entonces queda como la persona. Se supone que inmediatamente debe quedar como libre. Si tenía temores, ¿qué estábamos cantando? ¿Recuerdan el coro que estábamos cantando? Libre soy. Pero yo encuentro que la mayoría de las veces los cristianos que cantan eso no tienen la realidad de una liberación de los temores y siguen siendo presos de los temores. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la cosa a la que le teme usted en la vida? Ahora, no en la vida, ahora. Hágame el favor y piense en este momento. ¿A qué cosas le tiene temor ahora? ¿Cuál es el mayor temor de su vida en este momento? Porque ustedes tienen temor hacia algunas cosas, pero en específico alguno en especial, el que más sobresale. ¿Cuál es el temor que puede estar dañándole la vida, la confianza, la tranquilidad, el sueño? Le roba la vida, le roba la tranquilidad, le roba la paz, le roba toda la dicha que debía usted estar disfrutando. Hay un temor en especial que le puede estar dañando la vida. Claro, el temor preocupa. La preocupación es un resultado del temor, porque el temor lleva consigo arrastrando alguna cosa. ¿El temor a qué? El temor a que me van a quitar, me van a llevar, no me va a llegar la visa, no me va a llegar el permiso, me van a sacar de aquí, no voy a conseguir trabajo, el temor. ¿Qué tipo de temor es el que está en este momento afectándole más la vida? Traten de ubicarlo. La salud puede ser la salud, para uno puede ser la salud, para otra persona puede ser otra cosa. El temor a que pierda aquello, que pierda la esposa, que pierda el esposo, que pierda el hijo, que pierda el trabajo, que pierda el carro, que pierda la estadía aquí en este país, que pierda. Y el temor está basado en las pérdidas. ¿En qué se fundamenta? ¿Por qué tenemos temor? El temor es el resultado del miedo a las pérdidas. Vamos a perder una cosa. Y resultó porque en el pasado... Resultó el temor porque en el pasado algo perdimos. Perdimos algo. Y cuando perdimos en esa primera vez, esa pérdida que nos traumatizó, perdió papá, perdió mamá. Yo perdí a mi madre a los 6 años. Y eso me produjo un sentimiento de pérdida muy fuertísimo, que cuando vine al Señor, Él tuvo que tratar conmigo y gracias a Dios fui libre del temor a las pérdidas. Y todo lo que yo hacía, emprendía un negocio y antes de emprenderlo ya estaba perdido, ¿Sabe cuál era el pensamiento dominante? Voy a emprender este negocio, pero lo voy a perder. Voy a conseguir esta novia, pero me la van a quitar. Voy a hacer este trabajo, pero no se va a dar. Y el temor se aplicaba a todas las cosas de la vida. Todo, a lo que usted haga, inclusive a lo que no ha hecho. Lo que todavía no ha hecho, pero que empieza a pensar en hacerla, inmediatamente viene el temor y lo afecta, le dice, lo va a perder. Vas a empezar, pero lo vas a perder. Vas a empezar una carrera, pero lo vas a perder. No vas a seguir como nada, vas a ser doctor de no sé qué, pero vas a ser un fracaso. Y todo estará afectado por su temor. Te vas a casar, pero vas a ser un fracaso. Vas a tener hijos, pero vas a ser mala madre. Vas a ser mal padre. Y siempre ese temor va a afectar allí. Muy bien. Entonces... la primera vez que se habla del miedo en la Biblia, ¿dónde se habla? En Génesis, en el capítulo 3, el verso 8 y 10. ¿Recuerdan la escena? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué apareció a dónde apareció el miedo o el temor? ¿Y ante qué situación? Nos dice la palabra del Señor que cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, ¿cuál fue la primera emoción que apareció en ellos y que aparece en la Biblia? ¿Cuál es? El miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Cómo entienden ustedes el miedo? El miedo es una emoción. ¿Qué es el miedo?
Es una emoción. ¿Por qué se llama una emoción? Porque cuando usted siente eso que llamamos miedo, por las razones que sean, usted emocionalmente siente algo por dentro. ¿Y qué es lo que siente? Miedo. ¿Miedo a qué? A enfrentarse a una realidad, a unas consecuencias. ¿Qué había pasado con Adán y Eva? ¿Qué había pasado con Adán y Eva? ¿Qué habían pasado? Habían cometido un error. Y como consecuencia, ¿qué vino? El temor a las consecuencias. Y entonces la palabra dice que cuando escucharon la voz de Dios, dice que ellos fueron y se escondieron. El miedo, ¿a dónde conduce el miedo? A escondernos, a esconderse. O bien huye, o bien enfrenta y pelea. Pero regularmente hay una predisposición a huir. Y emocionalmente yo he aprendido de las prácticas que llevo y he calificado o le he dado el nombre del síndrome del chavo. ¿Ustedes han visto al chavo? ¿Cuántos han visto al chavo? Cuando el chavo tiene problemas o le causan alguna frustración, ¿qué hace el chavo? Hágame la escena. ¿Cómo hace? Haga el chavo en esta mañana. A ver, pi, 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 pi. Pero se queda ahí. ¿Para dónde va? ¿Para dónde se va, chavo? ¿A dónde va? Va y se mete en el barril. ¿Con qué propósito? Con el propósito de protegerse. Porque para él el barril le resulta el lugar de seguridad. Y la persona en un estado de miedo, ¿qué es lo que hace? Huir a buscar un lugar de seguridad. Lo primero que se hace es buscar un lugar de seguridad. ¿Qué hace el niño cuando tiene miedo? ¿Qué hace? ¿A dónde corre el niño? ¿A dónde quiere correr el niño? A los brazos de papá o de mamá. Y cada uno de nosotros queremos buscar una persona a donde podamos refugiarnos porque queremos encontrar seguridad. ¿Por qué? Porque el miedo nos produce inseguridad y necesitamos un lugar de seguridad. Muy bien, seguimos adelante. En aquel miedo, aquí el miedo está relacionado ¿con qué? Con la pérdida. Ahora, ¿qué perdió o qué estaba temiendo que Adán y Eva iban a perder? Porque el miedo es el resultado o el temor a la pérdida. Ahora, ¿qué perdieron Adán y Eva? ¿Qué perdieron Adán y Eva? ¿Qué perdieron? Se lo voy a resumir en una sola palabra. ¿Sabe qué perdieron? Todo. ¿Qué perdió Adán y Eva? Todo. ¿Qué les quedó? ¿Qué dice la palabra? Que fueron ¿qué? Echados. Y perdieron todo. Y el temor a esa pérdida es lo que produce en ellos el miedo. Y Adán y Eva entonces nos han heredado la emoción llamada miedo. Y entonces ahora, ante cualquier pérdida, como ya hemos perdido, ¿quién de ustedes ha perdido algo? ¿De la niñez perdieron algo? ¿Quiénes han perdido en la vida? En la niñez, ¿recuerdan que hayan perdido algo en la niñez? ¿Quién perdió algo en la niñez? ¿Ah? ¿Qué perdieron? ¿Ah? Perdieron estabilidad, perdieron un papá, perdieron mamá, perdieron. Y esas pérdidas, especialmente en la niñez, son tan traumáticas que nos pueden dañar la vida para toda. Nos pueden dañar la experiencia de la vida para todo el tiempo de vida aquí en la tierra. Entonces, allí surge el miedo. Entonces, ¿qué perdió Adán y Eva? ¿Qué perdieron? Todo. Y el miedo nos puede llevar a perder todo. Porque el miedo nos lleva a perder la confianza. ¿A dónde conduce el miedo? A la pérdida de la confianza. Y entonces a partir de ahí, ¿en quién confiamos? En nadie. No confiamos en Dios, no confiamos en papá, no confiamos en amigos, no confiamos en seres humanos, no confiamos ni en nosotros mismos, porque a pesar de todo, nosotros podemos llegar a desconfiar de nosotros mismos. Por eso, cuando usted va a emprender un trabajo, ¿por qué le da tanto miedo ir a presentar la prueba inicial del trabajo? ¿Por qué le da miedo? ¿Por qué le resulta miedoso ir a presentarse hasta para cuidar a un anciano? Le da miedo porque ¿qué tal que no lo voten, que no lo reciban? ¿Qué tal? Y le ponemos ahí la duda. ¿Qué tal que no sea capaz? ¿Qué tal que no me acepte? ¿Qué tal? Y metemos de una vez todo. ¿A qué lo sometemos? Al miedo. ¿Y el miedo es qué? Falta de confianza.
Primeramente, confianza en Dios y confianza en sí mismo. Confianza en sí mismo, porque no puede confiar en sus capacidades. Pierde la confianza en Dios, pierde la confianza en las personas, pierde la confianza en sus capacidades, pierde la confianza en sus recursos, porque tiene recursos. Tiene recursos, sabe que sabe hacer las cosas, puede hacer las cosas, las ha hecho. Y sin embargo, cuando va a enfrentarse a hacerla de nuevo, ¿qué pasa con la vida de la persona? Es asaltada por los miedos. Y los miedos pueden llegar a hacernos fracasar. Muy bien, vamos a seguir adelante. Aquí hay que ver unas cosas interesantísimas. Y quiero preguntarles, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Para ustedes, ¿qué es el miedo? Pónganle nombre. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo debemos entender el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Y el miedo es bueno o es malo? Póngamele. ¿Qué es el miedo? ¿Es bueno? ¿El miedo es bueno o es malo? ¿El miedo como emoción es bueno o es malo? ¿Malo el miedo? ¿Qué deberíamos hacer con el miedo? Debería existir una manera de matar al miedo. Pero sabe una cosa, a partir de la caída, el miedo se convirtió en parte de nuestro ser, en una emoción que debe estar allí presente para la preservación de la vida. ¿Sabe para qué nos sirve el miedo? Y miedo, Dios nos dio esa emoción, como otras emociones. Pero vamos a hablar específicamente del miedo. ¿Cuál es la función del miedo en nosotros los seres humanos? El miedo no es malo. El miedo no es malo, porque el miedo nos ha sido dado como un mecanismo de protección. Por eso, cuando usted va de aquí a allá, digamos que aquí no hay mucho peligro, ¿cierto? Pero usted, el miedo le hace, el que va manejando, ¿cierto? El que va manejando, cuando empieza a andar, hay cierto sentimiento de miedo que le ayuda ¿para qué? Para estar mirando a todos los lados. Va a salir aquí a la calle, usted sale ahorita a la calle y como tiene una emoción llamada miedo, cuando sale de la puerta, sin que usted lo advierta, la emoción del miedo lo lleva porque tiene como fin proteger la vida. Entonces cuando sale a la puerta, ¿usted qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace allá cuando sale a la puerta? ¿Y por qué mira para los lados? Más por el miedo, por la precaución, por el sentido de la preservación de la vida. Es el miedo el que nos ayuda a preservar la vida. Es un mecanismo que nos ayuda a preservar la vida, a tomar las precauciones, a no dar pasos, como decimos en Colombia, a la loca. Sino que usted el miedo lo lleva a tener los cuidados, las precauciones, a ser prudente, a examinarlo todo con el propósito de que no se vaya a ir al hueco. Entonces, ¿el miedo es malo? ¿El miedo es malo como emoción? ¿El miedo es malo? No, el miedo es un mecanismo que Dios nos ha dado una emoción llamada miedo para preservación de la vida. El problema es que cuando nosotros no sabemos regular el miedo, entonces nos convertimos en personas que todo el tiempo, de día y de noche, sin causa justificada, estamos llenos de miedo. Y eso sí ya es malo, porque entonces se convierte en un miedo patológico que le roba la paz y la tranquilidad. Usted sale aquí, hermano, y va por ahí y viene un carro a toda y usted sale ahí y el miedo lo hace, salta a un lado. El miedo lo lleva a reaccionar y a hacerse a un lado. Y usted ve que casi me lleva. Pero el miedo hizo que usted reaccionara. Y el otro que viene en el carro también, que a lo que lo vio usted sintió miedo y de pronto le da un cabrillazo al otro lado. Y los dos miedos se juntan para preservar la vida. Entonces, ¿el miedo es malo? No, no es malo. El miedo nos ayuda a preservar la vida, a considerar las cosas, a ser precavidos, a ser prudentes. Entonces el miedo no es malo. El miedo es ¿qué? Es bueno. Es bueno, bien manejado. Entonces, mis hermanos, ¿qué es el miedo? Es eso, una emoción dada por Dios para nuestra protección. Es el miedo al que nos ayuda a tomar precauciones. Inclusive cuando íbamos a venir para acá,
los que nos vinimos últimamente de nuestros países y estamos acá, antes de venirnos, ¿qué sentíamos? Miedo. Y el miedo nos llevó a tomar precauciones, a traer reservas, a llamar, a tener contactos con el propósito de dar el paso no al vacío, sino que llegamos aquí, tenemos a alguien que quiere echar mano. Entonces, para eso sirve el miedo, para tomar las precauciones necesarias. El que se va a casar o la que se va a casar siente miedo, tiene emoción, quiere casarse, tiene felicidad, pero a la vez que siente miedo. Pero el miedo, ¿para qué le ayuda? A tomar las precauciones, a prepararse para cuando llegue a la hora del matrimonio pueda superarlo. Entonces el miedo, ¿qué es? Un mecanismo ¿de qué? De preservación de la vida. El miedo es la emoción que nos ha sido dada para preservación de la vida. Entonces use bien el miedo. Aprenda a darle el uso correcto al miedo. Y no deje que el miedo sea usado en sentido contrario, para lo malo, porque el miedo puede ser de beneficio para usted o puede ser el peor enemigo de su vida, porque el miedo se puede convertir en eso. ¿Cuál es la función del miedo? Como emoción, ¿ya lo han entendido? ¿Cuál es la función del miedo? ¿Entiende lo que significa el miedo? ¿Para qué nos ha sido dado el miedo? Pero ¿para qué lo estamos usando? ¿Para qué usamos el miedo? Para dejarnos arruinar, para dejarnos quitar la bendición de Dios, porque por miedo terminamos no avanzando. Ahora, voy a ver algunas cosas importantes rápidamente. En primer lugar, el miedo es ¿qué? Es una emoción básica. Es una emoción básica y necesaria para nuestra ¿qué? Para nuestra supervivencia. Es por el miedo que no nos han matado, no hemos caído en el hoyo, porque hemos estado, el miedo nos hace abrir los ojos. ¿Qué hace el miedo? Nos hace abrir los ojos, nos hace tomar precauciones, nos hace andar con cuidado, nos hace que no tomemos hasta los alimentos. Todo eso es una precaución, y el miedo está dado para enseñarnos a hacer ¿qué? Precavidos, prudentes, precavidos y prudentes, para andar con los ojos abiertos. Eso es. En segundo lugar, las emociones como tal son universales. ¿Qué significa eso? Que están en todos los seres humanos, no importa la cultura. Aquí ya vemos de diferentes nacionalidades. La hermana es de Guinea, ¿sí? De Guinea Ecuatorial. ¿Y la gente de Guinea Ecuatorial siente miedo? En toda África, todos los africanos sienten miedo. Y todos los europeos sienten miedo. Y todos los latinoamericanos y norteamericanos y centroamericanos, la hermana es centroamericana, todos, absolutamente todos sienten miedo, sentimos miedo. ¿Por qué? Porque el miedo está implícito en todos nosotros como seres humanos. Porque todos necesitamos de esa emoción para preservarnos la vida. Entonces, lo que hay que es entender que el miedo es una bendición de Dios para preservación de la vida. Lamentablemente, lo que hacemos es voltear la torta y dejar que el miedo se convierta en una maldición para nosotros. Entonces, hermano, ¿los cuchillos son malos o son buenos? ¿Un cuchillo es malo o es bueno? Es bueno, según el uso que le dé. ¿El cuchillo es bueno o es malo? El cuchillo que es bueno, por el uso que se le dé, se puede convertir en malo por el uso que le dé. Porque con el mismo que corta la carne le puede cortar la barriga al que está al lado suyo. Entonces las cosas son buenas dependiendo del uso que le demos. Entonces recuerde que el miedo es como el cuchillo de la cocina de su casa, que es necesario, es útil. ¿Podría hacer alimentos sin cuchillo? Posiblemente sí, pero no en las facilidades. ¿Necesitas el cuchillo en la cocina? ¿Sí lo necesitas? Lo necesitamos. Todos necesitamos un cuchillo en la casa. Lo necesitamos.
porque es una bendición, porque es útil, porque es necesario, porque nos presta un beneficio. Pero tenemos que tener cuidado con el cuchillo, porque el mismo cuchillo que nos beneficia nos puede hacer daño, dependiendo del uso. Si algún día le da un ataque de ira contra la persona que está al lado, se lo puede zampar. Y lo que le fue de beneficio ahora le sirve de arma de destrucción. Y de la misma manera, el miedo es una bendición de Dios, si lo sabemos usar, pero se puede convertir en el cuchillo que puede destruirnos a nosotros, porque por miedo podemos hacerle daño a los demás, o por miedo podemos hacernos daño a nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Saber darle el uso correcto a lo que Dios nos ha dado. Y el miedo, Dios nos lo ha dado para preservación de la vida. La próxima vez que piense en miedo, piense en términos de que ese miedo que usted tiene allí incorporado, implícito en su ser, en sus venas, en su cerebro, ese miedo se lo dio Dios para la preservación y cuidado de su vida. Amén. Y que debe darle el uso correcto. En tercer lugar, las emociones son ¿qué? Esenciales para nuestra supervivencia, dice allá, y adaptación. Eso es lo que nos permite adaptarnos. Usted está en un lugar de peligro y que la adaptación tiene que ver con eso, ¿cierto? Nos adaptamos a las circunstancias. Nos ayuda a adaptarnos. El miedo nos ayuda a adaptarnos a los espacios, a los entornos, a las culturas, a las situaciones. Nos ayuda a acomodarnos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, las emociones que son, bueno, lástima que no se ve ahí, son que se pueden convertir, son buenas, pero se pueden convertir en nuestro peor enemigo. Y hay gente que en este momento está siendo arruinada por el miedo, Y por ahí, mi padre y por los ancianos decían que el miedo no deja pelear. ¿Ustedes saben, han oído ese dicho? El miedo no deja pelear a nadie, porque el miedo puede paralizar, puede ser paralizante. Más adelante les voy a explicar un poco de eso. La emoción del miedo, cuando no es bien elaborada, ¿qué puede causar? Hermano, puede causar estragos. Lamento haber puesto esas, pensé que no iba a fallar ahí. Pero el miedo mal utilizado puede llegar a ser un arma de doble filo. Entendiendo, mi hermano querido, que el miedo puede conducirnos a la culpa. El miedo puede hacernos, ¿qué? Culpables. ¿Culpables de qué? De sentimientos, de prejuicios, de supuestos, de cosas que a usted no le han pasado. ¿No le ha sucedido que aún no ha venido la cosa y ya usted tiene miedo de que llegue? Hablaba en estos días con una hermana en Lugo que estaba esperando una persona que llegaba de Colombia. Y ella estaba en un estado de pánico y de miedo, pidiendo oración. Y ella habló conmigo, dijo, pastor, yo tengo un miedo. ¿Y de qué? Es que mi hija se va a venir, mi hijo se va a venir, se van a venir de Colombia. ¿Y qué? ¿Tiene miedo de qué? No tengo miedo que lleguen aquí al aeropuerto, hermano, y que los devuelvan. Y no, imagínese yo perder toda esa plata que invertí. Y sabe que no pensaba en las cosas buenas, no pensaba en las ganancias. ¿Saben ustedes que las personas llenas de miedo no piensan en ganancias? Siempre están perdiendo, todo el tiempo están pensando en qué, en términos de qué, de pérdidas. Nunca piensan en ganancias. Siempre están ligados a las pérdidas. El avión se les cae, se les incendia, no sale, pierden el vuelo. Y si llegan a España, aquí en España los van a devolver. Y me paré un poco enérgica y le dije, hermana, ¿cómo es posible? ¿A cuántos han devuelto? ¿Usted ha visto que devuelvan del aeropuerto a alguna persona? No. Y entonces, pero tengo miedo ¿de qué? De que pierda mi plata y que se devuelvan mis hijos y mis hijos no los tengan aquí conmigo. ¿Y en qué términos estaban pensando las personas? ¿En qué términos piensan las personas dominadas por algo que debería ser de beneficio? ¿En qué están pensando? Le dan mayor peso a la pérdida que a la ganancia. Y las personas afectadas por el miedo mal utilizado no piensan en términos de ganancias. ¿En qué piensan? En términos de pérdidas. Hablen ustedes con una persona temerosa
Y verá que ellos siempre están pensando en términos de ¿qué? De pérdidas, de pérdidas, de pérdidas. Y siempre le hacen cuentas. Es que allá perdí, allá perdieron, aquel perdió, el otro perdió, Juan perdió, todos perdimos. Y empiezan a elaborar el verbo perder, ¿cierto? Elaboremos el verbo perder. ¿Cómo es el verbo perder? ¿Ah? Yo pierdes, tú pierdes, él pierde. Aquí todos perdemos. Todos perdemos. Y nos estamos, hermano, elaborando siempre el verbo perder. Y el verbo ganar no aparece. Y siempre estamos ligados al concepto de pérdida. Pérdida, pérdida, pérdida. Y siempre le hacen cuenta las pérdidas. ¿Sabe que las personas poco le hacen cuenta a la ganancia? ¿Cuánto perdieron en este año? Yo perdí. Y siempre le hacen buenas cuentas y llevan una lista enorme de pérdidas, ¿cierto? Si voy a ir, pierdo, si me quedo, pierdo, si despierto, pierdo, si me duermo, pierdo, si me aman, pierdo, si tengo hijos, pierdo, si tengo mujer, pierdo, si no la tengo, pierdo, si compro perro, me muerde. Bueno, y todo ese tipo de cosas. Solo esto que parece risible, hermano, es una tremenda realidad que tiene acabada la mayor parte de la humanidad. Porque la gente piensa en términos de ¿qué? De pérdidas. Y aquí en adelante usted va a empezar a ponerle lógica a eso. Haga cuentas cuánto tiempo de su vida está pensando en términos de pérdidas. Para mí la vida, el vivir es Cristo y ¿qué? Y hasta el morir es una ganancia. ¿Se dan cuenta que el Evangelio no da lugar a las pérdidas? No, da lugar ¿a qué? A las ganancias. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Me queda? Ok. Muy bien. ¿Están aprendiendo? ¿Están entendiendo la razón? ¿El miedo es malo? ¿Qué causa un miedo mal utilizado? Daño. Daño, mucho daño. Mucho daño. Voy a seguir aquí adelante a ver hasta dónde podemos avanzar. Y quiero que ustedes sigan teniendo en cuenta esto porque a mí me ha servido y me es muy útil. Y en estos días estaba, por la gracia de Dios, inclusive anoche estaba hablando con una persona que estoy asesorando, una europea, una señora de Alemania. Y estaba en unas condiciones, una señora de mi edad, 72 años, 74 años tiene, y está viviendo una experiencia de una niña de 14 años, por pérdidas, por soledad, por tristeza. Y he tenido que trabajar desde aquí con ella. Y gracias a Dios anoche me daba un parte de victoria. Ya estoy libre de eso. Y ahí vamos, hermano, trabajando. Y aquí lo que estoy haciendo es trabajando, porque les estoy trabajando la mente y el corazón, porque eso les arruina la vida. Les arruina la vida. Ahora, el temor a la pérdida se origina ¿dónde? En el mecanismo cerebral. ¿En dónde? Aquí. Como decía mi abuelita, en la pensadera. Ella decía, ¿qué tiene la pensadera? Mire a ver qué tiene la pensadera. Y en la pensadera es que la persona miedosa, ¿sabe qué hace la persona miedosa? Todo el tiempo está pensando. ¿Pero en qué está pensando? Está pensando en función de lo que puede llegar a perder. Y la pensadera, ¿qué piensa? Voy a perder. Si mi hijo no sé qué, se va a perder y lo voy a perder. Y todo ese tipo de cosas y le dañan la vida. Así que el temor a la pérdida se origina ¿dónde? ¿En dónde? ¿En dónde se lleva a cabo? En el cerebro. ¿En dónde? El miedo que la supervivencia se le convierte en una desgracia. En una desgracia. Y se le convierte ¿en qué? En inseguridad. Pierde la seguridad. El miedo le hace perder ¿qué? La seguridad. Y lo lleva a un estado ¿de qué? De inseguridad. Y en vez de tener seguridad para hacer las cosas, para vivir la vida, hasta para creer en Dios, entonces se convierte en una persona llena, manejada y gobernada. ¿Por qué? La emoción ¿de qué? De la inseguridad. Y la mayor parte de las personas andan metidas en un rollo de inseguridad, hermano. Inseguras para todo.
esclavo del miedo, esclavo de la inseguridad. Y esa inseguridad, hermano, les afecta la vida hasta la saciedad. Esta distorsión es una distorsión, ¿cierto? Es una distorsión mental. Es una distorsión mental que sucede. Esta distorsión del miedo, ¿en qué se convierte? Se potencia para, ¿qué dice allá? Alguien que lea allá duro para el que vea. ¿Qué dice allá? No se ve. Para quitar la tranquilidad. ¿Qué más? Ahora, mis hermanos, eso les lleva a ser profundamente afectados. Afectados. Por eso quería quitar la luz. La aversión se convierte en aversión al fracaso, a la pérdida. Aversión a la pérdida. Ahora, ¿qué es la aversión? Entendamos el concepto aversión. La aversión a la pérdida va a pesar más las pérdidas que las ganancias. La aversión se convierte en eso. La aversión a la pérdida es aquel sentimiento o conducta que lleva a pesar más, a cuantificar, a pensar, a darle más peso a las pérdidas que a las ganancias. Entonces, ¿cómo anda la balanza? Póngale una balanza. ¿A dónde está el sentimiento de pérdida? Allá. Allá, hundiendo. Entonces, ¿en qué se convierte eso, mi hermano? La aversión de la pérdida lo lleva a pensar más en las pérdidas que en las ganancias. Eso es, le pone ahí sumatorias y todo está pensado en ese sentido. En esta condición o esta conducta desarrolla, ¿qué? No alcanzo a leer y no tengo el concepto. Desarrolla una conducta a la necesidad del control. Desarrolla una conducta que tiene que ver con la necesidad del control. La persona que lleva a esas instancias el temor y el miedo, ¿a dónde lo conduce? Le hace necesario o se le hace muy indispensable la necesidad del control. Por eso toda persona que es gobernada por el miedo, por el temor, es una persona que, ¿cómo es? ¿Cómo es? Controladora. Controladora. Todo lo quiere controlar. ¿Han visto ustedes, cuántos han visto, así sea por ahí por las redes, han visto una gallina cuando es atacado los polluelos? Una gallina protegiendo los polluelos se le enfrenta a un león, se le enfrenta a un águila, se le enfrenta a un perro, se le enfrenta a un gato, a las culebras, a cuanto bicho venga a ponerle en peligro a sus polluelos. La gallina da su vida. Y hemos visto, hermano, y ahora que hay en las redes, usted ve experiencias de gallinas que se le han enfrentado a animales enormes y sacan a correr gatos, perros, culebras, tigres, panteras, lo que sea, y se les enfrenta por defender a sus pollos. Pero ¿cuál es la diferencia? El temor, en lo malo está, claro, todos tenemos que proteger. ¿Sabe qué es lo malo? Lo bueno de la gallina es que ella termina de proteger. Y ella cuando está en temor, ¿qué hace la gallina cuando está temerosa de que los pollos están en peligro? ¿Cuál es la condición de la gallina? Es muy inquieta y empieza todo el tiempo a croar, ¿sí? ¿Han escuchado una gallina? Croc, 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 y empieza a dar vueltas alrededor de sus hijos y quiere como llamarlos y meterlos debajo de las plumas. Proteger, el sentido de protección, y empieza a croar y a dar vueltas alrededor, desesperada, a croar, a jalar los hijos y a meterlos por aquí debajo de las plumas. Y una mujer llena de temor a toda hora quiere agarrar los pollos y meterlos debajo, porque la única protección que tiene para los niños es debajo de sus alas. El problema es no que quiera protegerlos, el problema es que la persona queda en un estado de peligro todo el tiempo. La gallina pasa la situación y la gallina vuelve a la tranquilidad. Queda sosegada. El miedo y el peligro se va y ella queda tranquila. En el ser humano el problema es que queda en una condición de peligro constante. Y ahí está el problema de la enfermedad.
Porque no pasa el miedo y pasa, ¿cierto? La persona que está afectada queda en un, lo llaman en términos de aviación, queda en piloto automático. En piloto automático. Todo el tiempo queda en piloto automático. ¿Qué es lo que hace el piloto automático? ¿Cuál es la función de un piloto automático? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace el piloto automático? El piloto automático significa que el solo avión se maneja. Es una manera de él manejarse, él toma el control del asunto. El piloto automático, ahora hay carros que tienen piloto automático. Solamente lo prende y él es autónomo y él se maneja, ¿cierto? Maneja el asunto. El problema es que las personas llenas de miedo agarran el control y empiezan a controlarlo todo. Ellas andan en piloto automático todo el tiempo. Todo el tiempo están en estado de miedo. Y el miedo hace que ellas tengan que tener el control. Y la única seguridad que pueden tener es mientras tienen el controlador. Y si no controlan todo eso. ¿Y sabe qué hacen las mujeres controladoras, especialmente con los hijos? Convierten a los hijos en unos dependientes. Dependientes, y les van transmitiendo el miedo, porque el miedo se transmite, ¿cierto? Si aquí yo estoy miedo, ya han hecho algunas pruebas. Si yo quiero asustar a alguien, yo voy y me hago por allí, y si vienen 3 o 4 personas, yo llego y salgo corriendo, dando expresión de asustado, y vengo y miro para atrás y corro, y ustedes dos vienen ahí, y se les pega el miedo y salen corriendo detrás de mí, asustados. Y luego usted dice, oye, ¿y usted por qué viene corriendo? No, pues, me dio por correr. Y no es que no, yo no tengo miedo. Pero usted leyó que esa persona iba corriendo, ¿por qué? Por miedo. ¿Y el miedo qué hace? El miedo es contagioso. Dígalo fuerte. ¿El miedo es qué? Contagioso. Y el miedo es una cosa que cuando se transmite, cuando los padres tienen, no sé cómo llamarlo, si tienen la desgracia o lo que sea de transmitírselo a los hijos, se lo transmiten a los hijos y hasta la 4ª generación. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros como padres ver qué les transmitimos a los hijos, porque las madres temerosas, ¿qué hacen con sus hijos? Los convierten en personas temerosas. Porque el miedo es contagioso. Y en eso radica lo malo. No solamente que nos roba la tranquilidad, porque el miedoso nunca tiene tranquilidad, nunca tiene paz, nunca tiene seguridad. Y se convierte en una persona profundamente, altamente controladora. ¿Por qué? Porque siente que el único momento que tiene seguridad, que siente que como que tiene seguridad, que no la tiene, porque es un mecanismo de defensa, entonces ella tiene que tener el control. Y en la casa todo lo tiene que controlar. Todo lo tiene que controlar, porque controlarlo supone que le da seguridad. No es cierto. Pero ella cree que al controlar, cuida, protege y salva. Pero es una manera de pensarlo, porque en la realidad no es cierto. Porque la persona más insegura y más miedosa es ella. ¿Y una persona insegura puede transmitir seguridad? No. Una persona insegura, ¿qué transmite? Inseguridad. ¿Qué necesita una persona para ofrecer seguridad? ¿Cómo puede darle una persona a otra seguridad? Ser segura. ¿Qué tiene que hacer una persona para no infundir miedo a los demás? No ser miedoso. ¿Qué necesita una persona para infundir fe a los demás? ¿Dudar? ¿Puede una persona que duda infundir fe a los demás? No. Un negativo no puede afectar positivamente a otra persona positivamente. Para que quepa el término, para yo afectar positivamente al otro, necesito estar en una condición de positivo. Pero si yo soy una persona llena de dudas y le hablo a la otra persona de seguridad y confianza, ¿me la van a creer?
¿Le puedo transmitir fe cuando estoy lleno de temores o de miedos? No, porque la Biblia dice que de lo que tenemos, de eso damos. Si usted tiene miedo, ¿qué da a los demás? Miedos. Si tiene inseguridad, ¿qué da? Inseguridad. Pero si tiene fe, ¿qué va a transmitir? Si tiene amor, ¿qué va a transmitir? Amor. Y si su amor en el Señor ha sido perfeccionado en su corazón, ¿qué va a hacer usted cuando hable con otra persona? El perfecto amor que hace. Echa fuera el temor, echa. ¿Sabe lo que significa echar? El concepto de echar. No es por las buenas, ¿sabe qué? Me hace el favor y se sale. No. La Biblia usa términos concisos. Y dice, el verdadero amor echa fuera. Cuando el amor toma posesión y se perfecciona en su corazón, en la medida en que el amor se perfecciona en su vida, el temor y los miedos empiezan a perder lugar y se tienen que... Yo no le tengo que reprender demonios de temor y de miedo. Cuando deja usted perfeccionar el amor en su vida, el perfeccionamiento del amor hace que el temor y el miedo no encuentren lugar, no se acomoda, no hay espacio. Y se va, le tiene que irse, lo echa fuera. ¿Quién echa fuera el miedo y el temor? La confianza, el amor de Dios, el perfecto amor de Dios. ¿Se dan cuenta de la función tan tremenda que tiene la palabra de Dios cuando la entendemos en su concepto real? Como está escrita, ahí está escrita, pero por favor. Ahora, voy a terminar ya por aquí. Además, activa el sentimiento de ¿qué? De lucha y huida. La persona que mantiene en un estado de miedo es una persona que mantiene todo el tiempo en un estado de ¿qué? De lucha. De lucha. Todo el tiempo está luchando. ¿Con qué lucha? Lucha con todos. Lucha con el niño que se le aleja, que no llega, con el marido que no está, que no llegó, lucha que no sé qué, que el trabajo, lucha que la plata se le va a acabar, lucha que lo van a echar del trabajo, lucha que no lo van a aceptar, lucha que no la cree, lucha que no la quieren, lucha que no la aman, lucha que no la aceptan, lucha que no sé cuántas cosas, que me voy a caer y no sé qué cae. Y sabe una cosa, está comprobado que más del 96% de las cosas que creemos que van a pasar malas no suceden. Son infundadas. El 96% de las cosas que la gente teme que van a pasar, no pasan. No pasan. Y mañana usted vuelve a amanecer y sabe una cosa, otro 100% de las cosas que usted teme 100 cosas, y de las 100 cosas que cree que van a salir malas, ¿sabe cuántas suceden? Máximo 4. La persona que del avión que las hijas no iban a entrar y no la dejan aceptar aquí, que no sé cuántas cosas, y después le pregunté, hermana, ¿qué pasó con sus hijas? No están en mi casa. ¿No se les cayó el avión? No. ¿No las sacaron del aeropuerto? No. ¿Le dijeron algo? No. No le dijeron, las echaron para adentro. ¿Y el temor? ¿A dónde quedó el temor? ¿De qué temía? ¿Era un miedo qué? Infundado. Y la mayor parte de lo que nosotros tememos es puros miedos infundados, sin base fundamental. Tememos lo que no ha pasado ni va a suceder. Hay gente que está temiendo lo que le va a pasar dentro de 20 años. ¿Y usted sabe qué va a pasar en 20 años? Usted no sabe nada de lo que va a pasar mañana. No sabe. Pero estamos pensando en términos de pérdida para 20 años. Y estamos dominados por el sentimiento de pérdida, ¿cierto? ¿Qué va a hacer con mis hijos cuando yo me muera? ¿Qué va a hacer con mis hijos cuando yo no esté? Si me voy a trabajar, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con mis cosas cuando me muera? Y se muere intranquilo, no muere ni feliz, porque muere traumatizado, lleno de miedo, porque ¿qué va a pasar con las cosas? ¿Sabe qué dijo Salomón escribiendo a Eclesiastés de las cosas que habían? ¿Qué dijo él? Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
¿Qué es lo bueno del hombre? ¿Qué es lo bueno del ser humano? Que coma y beba, porque este es el bien que le ha sido dado. De resto, de lo que hizo, quién sabe qué va a pasar. ¿Quién sabe qué irán a hacer los hijos con lo que deje? ¿Quién sabe qué va a pasar con las casas que dejen los hijos, los papás? ¿Quién sabe qué van a hacer? A donde vivimos en Lugo, una señora nos arrendó la casa y como a los 2 meses de arrendaron la casa se murió y ahora nos pidieron la casa y ¿sabe cómo están los herederos allá? Están agarrados. Y una señora que iba a arrendar una casa para una iglesia que estamos plantando allá, ya la teníamos en contrato y cuando estábamos haciendo el contrato se murió la señora. Se fregó el contrato y sabe una cosa, tiene 2 hijos bien enfermos y vueltos nada y el arriendo, allá es barato el arriendo, un salón como este valía 400 euros y sabe una cosa, pusieron un abogado, no iban a vender la casa pero pusieron un abogado para saber que iban a dividir entre los dos los 400 euros y no estoy exagerando, estoy diciendo la verdad, pusieron un abogado para que les dijera cómo iban a repartir los 400 euros del arriendo de un salón. ¿Ah? A veces he visto y no se pusieron de acuerdo para cómo iban a repartir miserables 400 euros. ¿Qué tal que hubiera sido más? Y así somos los seres humanos. ¿Cierto? Le ponemos complique a todo. A todo, lamentablemente. Lamentablemente. ¿Qué hay que hacer? Dejarnos tratar por el amor de Dios, porque el amor de Dios se perfecciona en nuestros corazones. Y cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros, ¿qué hace el amor de Dios? Saca todo lo malo, las heridas, los traumas, todo, hasta demonios que puedan haber. Mire, cuando yo me convertí, a mí nadie me tuvo que expulsar diablos. Acepté al Señor Jesucristo y con toda la maldad que traía, a mí nunca me tuvieron que poner manos encima ni nada, hermano. Todo lo malo que había, Jesucristo lo sacó. Y fui una nueva criatura y hasta el día de hoy hay gente que le siguen echando demonios después de 50 años, hermano, sacándole temores y miedos. Hermano, pero conmigo Cristo me transformó, creía lo que dice la palabra y cuando uno cree, al que cree, todo le es posible. Amén. La palabra es efectiva, es veraz y es útil. Para todo. Y para sanar o reorientar el miedo, porque el miedo usted no puede decir, Señor, quítame el miedo. No se lo va a quitar, porque el miedo es una emoción para la preservación de la vida. Y usted lo necesita hasta para levantarse la cama, porque el miedo le ayuda a decir dónde pongo los pies. ¿Para dónde voy? Cuando voy a prender el fogón, ¿qué hay aquí que pueda explotar? Y el miedo lo necesito a toda hora.